A los 38 años en la cima de su carrera, y con una vida privada prácticamente intacta, Genesis Rodríguez rompió repentinamente su habitual silencio. Pronunció una frase que conmocionó al mundo del espectáculo: "Nos vamos a casar". Pero lo que más impactó al público fue la emotiva confesión sobre su pareja, un miembro de la comunidad LGBT, y 10 años menor que ella. Bienvenidos a nuestro canal donde se narran historias reales sorprendentes y conmovedoras desde una perspectiva íntima y delicada. Hoy exploraremos la verdad detrás de la valiente decisión de Genesis Rodríguez. Cuando Genesis Rodríguez apareció frente a la prensa aquel día, nadie imaginaba que estaba a punto de pronunciar una frase que cambiaría por completo la manera en que el mundo la miraba. Acostumbrada a mantener su vida privada bajo un manto de discreción siempre cuidadosa, siempre reservada, la actriz sorprendió a todos cuando respiró profundamente, sostuvo la mirada frente a las cámaras y dijo con una firmeza suave pero llena de emoción: "Nos vamos a casar". El silencio que siguió lo dijo todo. No era una promoción, no era una estrategia mediática, y mucho menos una frase improvisada. Era una verdad que había guardado demasiado tiempo y que por fin estaba lista para compartir. La revelación no solo tomó desprevenidos a los medios, sacudió por completo a sus seguidores, que jamás imaginaron que Genesis estaba preparando un paso tan grande en su vida personal. Pero lo verdaderamente impactante vino después cuando añadió con una honestidad desarmante que su pareja era alguien perteneciente a la comunidad LGBT y 10 años menor que ella. En cuestión de segundos, su nombre se convirtió en tendencia, las redes estallaron en comentarios y titulares de todo tipo, comenzaron a reproducirse por el continente. Pero mientras el mundo trataba de asimilarlo, ella permanecía allí serena, casi vulnerable, como quien finalmente se quita un peso del alma. Durante muchos años, Genesis había aprendido a convivir con la presión que venía con la fama, el escrutinio constante, las preguntas invasivas, las historias inventadas que la perseguían incluso cuando guardaba silencio. Y por eso mismo, había elegido proteger su intimidad con fuerza como si fuera la única parte de su vida que realmente le pertenecía. Mantuvo romances lejos de los reflectores, creó un muro firme entre lo personal y lo público, y muchas veces prefirió ser malinterpretada antes que abrir la puerta a su mundo emocional. Pero esta vez era diferente. Esta vez no estaba dispuesta a esconder algo que le había dado más paz que cualquier éxito profesional. Habló con una claridad que no dejaba espacio para la duda. No había culpa en sus palabras, tampoco miedo. Lo que había era convicción. Convicción de que el amor que vivía merecía ser reconocido. Convicción de que ya no tenía por qué justificar a quien amaba, ni por qué debía esconder lo que la hacía feliz. A sus 38 años, había recorrido un camino lo bastante largo como para entender que la vida no siempre espera, y que el amor, cuando llega de verdad, no se negocia con nadie. La forma en que pronunció el anuncio tenía una mezcla fascinante de seguridad y fragilidad. Se notaba que había reflexionado durante meses, tal vez años, sobre cómo sería este momento. No quería convertirlo en espectáculo, pero tampoco quería seguir viviendo con el peso de esconder a la persona que había cambiado su forma de ver el mundo. Había lágrimas contenidas en sus ojos, no de tristeza, sino de alivio. Por fin podía hablar en voz alta sobre la parte más auténtica de su vida. Los reporteros, sorprendidos por la magnitud de su confesión, comenzaron a lanzar preguntas apresuradas, intentando obtener nombres, fechas, detalles íntimos que ella no tenía intención de ofrecer. Respondió con una calma admirable, recalcando que el amor no era un asunto para ser diseccionado por titulares y que su relación no necesitaba la aprobación de nadie. Lo único importante, dijo, era la verdad que por fin estaba compartiendo. Y aunque sus palabras parecieran simples, dejaron una huella poderosa en quienes escuchaban la de una mujer que estaba eligiendo su libertad sin disculpas. Mientras hablaba, las cámaras captaban algo más que una declaración. Captaban a una mujer que por primera vez parecía completamente dueña de sí misma. No se escondía, no se justificaba, no se retraía. Se estaba mostrando tal cual era, valiente enamorada,
y cansada de cargar con el peso de las expectativas ajenas. Había un brillo nuevo en su mirada, un brillo que no estaba ligado a su carrera, sino a una felicidad que había encontrado lejos de la pantalla y cerca de su verdad emocional. Ese día, Génesis no solo anunció que se casaría, anunció su renacimiento personal. Anunció que había dejado de vivir para complacer a un público que nunca dejaría de juzgar, y que por primera vez estaba viviendo para sí misma. Y aunque sabía que la revelación traería críticas, comentarios hirientes y análisis interminables, también sabía que había tomado la decisión correcta. Porque cuando uno ama de verdad, el miedo deja de ser tan fuerte. Antes de que su nombre saliera la luz en boca de Génesis Rodríguez, muy pocos sabían de la existencia de aquel joven que terminó convirtiéndose en el centro de su vida. No pertenecía al mundo del espectáculo, no buscaba atención, y casi no tenía presencia en redes sociales. Era en muchos sentidos lo opuesto a ella, discreto, tranquilo, ajeno al ruido que rodea a las celebridades. Quizá por eso su conexión fue tan fuerte desde el primer momento. En un universo donde todos querían algo de Génesis, él fue el único que no pidió nada. Su encuentro no fue cinematográfico ni planeado. Surgió en un contexto simple, lejos de cámaras y alfombras rojas. Fue de esas coincidencias que parecen demasiado pequeñas para cambiar una vida, pero que sin embargo lo cambian todo. Al principio, él no la trató como una estrella, y eso la desconcertó. Estaba acostumbrada a miradas que la medían a gestos excesivamente amables, a esa mezcla incómoda entre admiración y expectativa. Pero con él no era así. La miraba como si fuera una persona más, como si no hubiera un currículum artístico detrás de sus ojos. Esa naturalidad tan inusual para ella fue lo primero que la desarmó. Él tenía una energía distinta, joven, fresca, pero también madura para su edad. No tenía prisa por impresionar a nadie, y poseía una inteligencia emocional que sorprendió a Génesis desde el inicio. Sus conversaciones fluían con una honestidad que a ella le resultaba nueva, casi extraña. Podían hablar de todo: miedos, sueños, frustraciones, historias que nunca habían contado a nadie. Había una confianza inmediata, como si se reconocieran sin necesidad de explicar demasiado. La diferencia de edad, 10 años, que para muchos parecerían un obstáculo, nunca se interpuso entre ellos. De hecho, esa brecha se convirtió en un puente donde cada uno aportaba algo que al otro le faltaba. Él le devolvió ligereza, espontaneidad, esa chispa que a veces se pierde cuando la vida se vuelve demasiado pública. Ella, por su parte, le ofreció estabilidad emocional, claridad, y una experiencia que lo ayudaba a enfrentar los desafíos de la vida adulta con una conciencia mayor. Eran diferentes, sí, pero sus diferencias encajaban como piezas destinadas a encontrarse. Lo que más la tocó fue su capacidad de entender su mundo sin querer pertenecer a él. Nunca le pidió reconocimiento, ni se aprovechó de su fama, ni mostró interés por aparecer en eventos o fotografías. Al contrario, cada vez que ella se estresaba por la presión del medio, él encontraba la forma de devolverle calma, un mensaje sencillo, una conversación sincera, un silencio compartido que decía más que cualquier discurso motivacional. Era un refugio emocional que ella no sabía que necesitaba. Su identidad dentro de la comunidad LGBT tampoco fue un conflicto entre ellos. Para él no había dudas ni titubeos respecto a quién era. Tenía un sentido de identidad firme, construido con dignidad, sin pretensiones. Y esa autenticidad, esa valentía silenciosa, resonó profundamente en Génesis. Ella siempre había admirado la coherencia emocional en las personas, y él la tenía en cada gesto. Le enseñó una forma más libre de amar, de mirar la vida sin miedo al juicio, de expresarse sin pedir disculpas. A medida que su relación crecía, también crecía la necesidad de protegerlo. Génesis sabía exactamente cómo podía reaccionar el público cuando se enterara. Sabía que habría opiniones divididas, críticas, comparaciones, comentarios malintencionados. Sabía que la diferencia de edad sería cuestionada y que su orientación sexual sería analizada con lupa. No quería exponerlo a un escrutinio que él nunca había buscado. Por eso lo mantuvo lejos de los reflectores
creando un círculo íntimo donde solo existían ellos dos. Pero ese escondite emocional no significaba ocultarlo por vergüenza, sino por amor. Ella quería asegurarse de que el mundo no destruyera lo que habían construido en silencio. Quería darle tiempo para adaptarse, para fortalecer el vínculo, para crecer juntos antes de enfrentar a una audiencia que muchas veces confunde la curiosidad con la crueldad. Él, sin embargo, nunca le pidió discreción. Lo único que quería era estar con ella, acompañarla desde un lugar honesto, sin pretender ser protagonista de una historia pública. Su manera de amar era tan tranquila y tan genuina, que Génesis sintió por primera vez que no estaba siendo medida, observada ni evaluada, solo amada. Y fue esa certeza tan simple y tan poderosa lo que la llevó a tomar la decisión de hablar. Para ella ya había llegado el momento de dejar de esconder lo que le daba paz. El amor entre Génesis y él nunca fue sencillo. No porque faltara cariño, ni porque hubiera dudas entre ellos, sino porque el mundo que los rodeaba estaba lleno de expectativas, de prejuicios silenciosos y de miradas que siempre buscaban interpretar más de lo que realmente ocurría. Desde el principio, Génesis comprendió que la batalla más difícil no la libraría dentro de su relación, sino fuera de ella, contra una sociedad que todavía encontraba motivos para cuestionar el amor cuando no encajaba en ciertos moldes. La diferencia de edad fue lo primero que comenzó a pesar sobre sus hombros, como una sombra que no habían pedido. Había días en los que ella se preguntaba si esa brecha sería un obstáculo no por su dinámica, sino por lo que las personas podrían pensar. Y aunque él siempre se mostraba seguro, había momentos en los que Génesis, sin decirlo, sentía miedo de que el mundo la redujera a un cliché, o lo redujera a él a una etiqueta injusta. Ella había trabajado demasiado para construir una identidad sólida, pero también sabía lo fácil que era que la opinión pública distorsionara todo. La orientación sexual de su pareja añadió otra capa de complejidad. A él no le faltaba orgullo ni claridad sobre quién era, pero también había vivido suficientes juicios como para saber que el camino nunca sería completamente sencillo. Génesis admiraba profundamente esa fuerza interior que él tenía, esa manera tranquila de caminar por la vida sin ocultarse, pero sin desafiar a nadie, con la seguridad de quien ha aceptado su verdad desde hace años. Sin embargo, también veía las cicatrices que cargaba, heridas que no siempre mencionaba, pero que aparecían en su mirada en ciertos días difíciles. Y fue en esos días cuando su relación se volvió más intensa, más protectora, más humana. Hubo momentos en los que eligieron guardar distancia del mundo, no porque hubiera algo que esconder, sino porque ambos necesitaban construir un espacio que no pudiera ser tocado por la opinión ajena. Pasaban tardes interminables, hablando sobre sus miedos, sobre sus expectativas, sobre las cosas que querían para el futuro, pero que todavía no se atrevían a decir en voz alta. Y entre esas conversaciones, en ese silencio compartido que se volvía refugio, su amor comenzó a fortalecerse. Pero la presión existía. A veces, sin previo aviso, aparecían rumores que los tomaban por sorpresa. Comentarios aislados que surgían en redes sociales. Preguntas incómodas de algunos conocidos, presiones que no siempre podían esquivar. Génesis, aun siendo fuerte, también tenía momentos de vulnerabilidad. Había días en los que se preguntaba si estaba pidiendo demasiado de él, si lo estaba arrastrando a un mundo que él jamás había elegido. Y él, con una tranquilidad que parecía infinita, la tomaba de la mano y le recordaba que el amor no necesita pedir permiso para existir. La verdad es que no siempre fue fácil. Hubo discusiones surgidas del miedo, no de la falta de amor. Hubo lágrimas silenciosas, noches en las que cada uno cargaba dudas que no sabía cómo expresar sin herir al otro. Y sin embargo, cada crisis terminó enseñándoles algo, que lo que tenían era demasiado real como para dejarlo caer. Que no se trataba de convencer al mundo, sino de encontrar un punto medio donde ambos pudieran sentirse seguros. Él aprendió a entender la presión mediática que rodeaba la vida de Génesis. Esa presión que lo asustó los primeros meses y que luego comenzó a manejar con más inteligencia emocional. Aprendió a distinguir cuándo debía hablar y cuándo era mejor guardar silencio, cuándo protegerla y cuándo dejar que ella enfrentara su propio público.
Y ella, por su parte, aprendió a soltar un poco el control, a confiar más, a no temer tanto a las opiniones ajenas y a permitir que la relación se desarrollara con naturalidad. Con el tiempo, ese amor que al principio parecía frágil frente al escrutinio externo terminó convirtiéndose en algo profundamente sólido. No porque no hubiera dolor, sino porque ambos eligieron quedarse incluso cuando era más fácil huir. Eligieron cuidarse, escucharse, apoyarse. Eligieron caminar juntos, sin importar que el mundo no siempre aplaudiera ese camino. Y fue justamente en esa lucha silenciosa donde su amor se volvió invencible. Lo que comenzó como una historia improbable, se convirtió en una promesa diaria, en un pacto íntimo, en un vínculo que ya no respondía a expectativas externas, sino a una verdad compartida que ninguno de los dos quería perder. Para el público, Génesis Rodríguez siempre fue un símbolo de elegancia, talento y una presencia deslumbrante en cada proyecto que tocaba. Pero detrás de esa imagen impecable, había una mujer que cargaba responsabilidades, presiones y temores que rara vez dejaba ver. Desde muy joven había tenido que adaptarse a un mundo exigente, uno que celebraba su belleza y su carisma, pero que también le imponía expectativas casi imposibles de cumplir. Y en medio de esa realidad, ella aprendió a sobrevivir con una mezcla de disciplina y silencio. Lo que casi nadie sabía era lo difícil que resultaba para Génesis vivir entre dos mundos, el que el público admiraba y el que solo ella conocía. Su vida era una constante negociación entre lo que podía mostrar y lo que debía ocultar. Cada entrevista, cada alfombra roja, cada aparición pública, requería un nivel de control emocional que solo quienes viven bajo el escrutinio constante pueden comprender. Había días en los que su sonrisa era genuina, pero también había otros en los que la mantenía con esfuerzo, intentando que nadie sospechara el cansancio que acumulaba por dentro. Su carrera había sido un viaje lleno de luces, pero también de sombras. Había lidiado con críticas despiadadas, roles que la agotaron física y mentalmente, y períodos de inseguridad en los que dudó de su talento. En lo más profundo, Génesis nunca dejó de ser esa mujer sensible que buscaba un espacio donde pudiera ser ella misma, sin temor a ser juzgada. Pero en la industria, mostrarse vulnerable era un lujo que pocas veces podía permitirse. Por eso, cuando el amor llegó a su vida de una forma tan inesperada, su reacción instintiva no fue celebrarlo públicamente, sino protegerlo. Ella sabía demasiado bien cómo funcionan los titulares, cómo una historia puede deformarse hasta volverse irreconocible, cómo una relación puede destruirse si se convierte en espectáculo. Durante años había visto a colegas perder lo más valioso que tenían porque lo expusieron demasiado temprano. Y no estaba dispuesta a repetir ese error. La diferencia en esta ocasión era que este amor no estaba hecho de impulsos, sino de claridad. Y esa claridad la llevó a tomar decisiones que antes nunca se habría atrevido a tomar. Dejó de sentirse obligada a cumplir expectativas ajenas. Dejó de preguntarse qué dirían los demás. Empezó a preguntarse qué quería ella realmente, qué necesitaba para sentirse libre, para no seguir viviendo una vida dividida entre lo que era y lo que daba la impresión de ser. Había noches en las que lloraba en silencio, temiendo que al proteger su relación estuviera alejándolo de un mundo que él todavía estaba entendiendo. También había momentos en los que se preguntaba si estaba siendo injusta al pedirle paciencia, al pedirle tiempo, al pedirle que caminara con ella en una vida que nunca había elegido voluntariamente. Pero siempre que esas dudas aparecían, él encontraba la forma de disiparlas, una mirada tranquila, un gesto sencillo, una frase honesta que le recordaba por qué lo había dejado entrar en su corazón. Génesis descubrió una verdad profunda sobre sí misma, que no necesitaba mostrarse perfecta para ser amada. Él la veía en su totalidad con sus luces y sus sombras, y aún así se quedaba. Esa certeza la fortaleció más de lo que cualquier halago profesional había logrado. Y por primera vez, ella comenzó a sentirse dueña de su vida, sin miedo a decepcionar a quienes esperaban que fuera algo distinto. Y mientras mantenía esa doble vida cuidadosamente equilibrada, una parte de ella,
empezaba a comprender que tarde o temprano tendría que enfrentar la verdad de cara al mundo. No porque necesitara validación, sino porque ya no quería esconder aquello que le daba paz. Su lucha no era para salvar su carrera, sino para salvar su felicidad. Fue ese proceso lento, íntimo, doloroso y liberador lo que la preparó para el anuncio que cambiaría todo. Y aunque el público creyó que su confesión había sido espontánea, la realidad era que detrás de esa frase había meses de batallas internas, de conversaciones largas, de miedos vencidos y de decisiones tomadas con el corazón. A los 38 años, Génesis Rodríguez llegó a un punto de su vida en el que ya no buscaba aprobación ni explicaciones, ni el tipo de amor que depende de las apariencias. Había vivido lo suficiente para entender que la felicidad no siempre llega en el momento que uno espera ni en la forma que el mundo considera correcta. Y sin embargo, cuando el amor finalmente apareció, lo hizo con tanta claridad que ella no pudo ni quiso ignorarlo. Lo que comenzó como una conexión inesperada terminó convirtiéndose en el motor de un cambio profundo que la llevó a tomar una decisión que transformaría su futuro. Génesis no veía el matrimonio como un destino obligatorio, sino como un acto de libertad. La libertad de elegir un camino que no encajaba en moldes tradicionales, pero que resonaba con su verdad emocional. La libertad de amar sin pedir permiso, de tomar la mano de la persona que la hizo sentirse más viva que nunca, de construir algo que la industria jamás podría darle un hogar. No uno físico, sino uno emocional. Ese lugar donde uno puede soltarse y ser plenamente sin miedo a romper la imagen que otros han proyectado durante años. A su lado, descubrió una forma de amor que no estaba basada en promesas grandiosas, sino en gestos pequeños y cotidianos. Un amor que la invitó a respirar más lento, a mirar la vida con una suavidad que creía perdida. Él le enseñó a no disculparse por sentir demasiado, por elegir un camino diferente, por decir sí a aquello que la hacía feliz, aunque el mundo no estuviera preparado para escucharlo. Las conversaciones sobre su futuro comenzaron casi sin darse cuenta. No hablaban de fechas ni planes rígidos. Hablaban de deseos, de sueños compartidos, de la vida tranquila que ambos imaginaban lejos de los ojos curiosos. En esas charlas nocturnas llenas de complicidad, Génesis empezó a ver que el futuro con él no era una posibilidad remota, sino una realidad que se construía cada día. Y fue allí donde nació la decisión de casarse, no como un gesto público, sino como una afirmación íntima de que lo que estaban viviendo era lo suficientemente fuerte para convertirse en un compromiso. La valentía que necesitó para llegar a este punto no fue poca. Aceptar su relación frente al mundo significaba abrir la puerta al juicio, al ruido, al escrutinio. Pero también significaba cerrar para siempre la etapa en la que vivía escondida detrás de silencios impuestos. Esta vez, no estaba dispuesta a cederle el control de su vida a nadie. No quería seguir viviendo entre lo que debía decir y lo que realmente sentía. Había elegido ser honesta, aunque eso significara convertirse en blanco de opiniones que no había pedido. Lo que la sostuvo en ese tránsito fue la certeza profunda de que él también estaba listo para caminar a su lado. Pese a la diferencia de edad, pese a la exposición repentina, pese a la presión social, él mostró una madurez que sorprendió incluso a quienes creían conocerlo bien. No dudó, no buscó esconderse. Lo único que quería era estar con ella, construir un futuro que no se midiera en expectativas externas, sino en la fuerza de los dos. Con él, Génesis encontró una versión de sí misma que creía olvidada, una mujer más libre, más consciente, más dueña de sus decisiones. Descubrió que el amor auténtico no la hacía pequeña ni dependiente, sino más fuerte. Y a medida que avanzaban hacia el compromiso, ella entendió algo esencial, que no se trataba de desafiar al mundo, sino de dejar de desafiarse a sí misma. El anuncio no fue un punto final, sino un punto de partida. Un comienzo que ella abrazó con una mezcla de nerviosismo y alegría, sabiendo que lo que venía no sería perfecto, pero sí verdadero. Y en ese momento, mientras miraba la mano entrelazada con la de él, comprendió que el futuro ya no la asustaba, la inspiraba. La historia de Génesis Rodríguez nos deja una verdad luminosa, que la vida siempre encuentra el modo de guiarnos hacia donde realmente pertenecemos,
incluso cuando nosotros mismos dudamos del camino. Ella pasó años intentando encajar, intentando responder a expectativas que nunca pidió, intentando protegerse del juicio ajeno. Y sin embargo, el amor que llegó a su vida la obligó a mirarse de frente, a soltar el miedo a elegir la libertad. A los 38 años decidió dejar de esconder su verdad y abrazar un amor que desafía etiquetas, edades y prejuicios. Un amor que la hace sentir viva, vista, acompañada. Su historia nos recuerda que la felicidad no se explica, se siente. Que no debemos pedir perdón por lo que somos, por lo que amamos, ni por los caminos que escogemos. Y que cuando llega algo tan fuerte como para cambiarlo todo, lo más valiente que podemos hacer es decir sí. Sí a la vida que queremos. Sí a la persona que nos sostiene. Sí a la versión más auténtica de nuestro propio corazón. Si este relato te conmovió, si te hizo reflexionar sobre tus propias decisiones, tus miedos o tus segundas oportunidades, gracias por estar aquí. En este canal buscamos contar historias que tocan el alma, que nos recuerdan que todos merecemos un futuro escrito desde la honestidad y el amor. Si quieres seguir compartiendo estos momentos con nosotros, te invito a suscribirte y acompañarnos en los próximos videos. Siempre habrá una historia nueva lista para emocionarte, para inspirarte, para acompañarte donde estés. Gracias por tu tiempo, por tu sensibilidad y por dejar que esta historia te acompañe hoy. Este espacio también es para ti.